La anticipación domingo tras domingo, buscando escuchar de Dios, porque lo necesitamos desesperadamente. Creo que todos nos encontramos en la misma situación. Hay veces que las cosas de la vida, circunstancias, traen desánimo, traen, tanta cosa que hay por allá afuera. Necesitamos del Señor y el Señor lo sabe, así es de que espero en el Señor que en esta tarde pueda usted ser animado en su palabra mientras escudriñamos lo que el Señor tiene para nosotros como iglesia. Y estoy bien agradecido con que el Señor nos haya dado un día más, de verdad. La palabra nos enseña que sus bendiciones son nuevas cada mañana. Así es que le damos gracias a Dios por ello. Sin más tardanza, seguimos con Primera de Corintios. Seguidores de Cristo es nuestra serie. A través de este libro hemos visto, apenas empezamos la semana pasada, si quiere dar una repasada a lo que ya cubrimos, lo animo por favor. Pero vamos a ver a transcurso de esta carta de Pablo. Dice Primera de Corintios, o aparentemente la primera carta, pero la realidad es que hay una gran posibilidad de que no sea la primera, pero la segunda carta de Corintios, y eso lo vemos en 1 de Corintios capítulo 5 versículo 9, donde Pablo dice: ya les escribí. Y cuando nos escribió debería de ser la pregunta que tenemos. Bueno, esa carta no la tenemos, pero como quiera que sea, continuamos con esta carta, 1 de Corintios otra vez. Y a través de esta carta vamos a ver cómo Pablo quiere establecer la iglesia de una manera que entendamos quiénes somos en Cristo. Porque a veces nos desviamos de quiénes somos en Cristo y paramos únicamente en quiénes somos. Y es donde viene el desánimo, es donde vienen todas las cosas, problemas y cosas que nos pasan en la vida. Así es de que, sin más tardanza, vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a leer nuestros versículos del día. Y esta es Primera a los Corintios. Vamos a leer del versículo 1 del capítulo 1 hasta el versículo 9. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo para la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y oramos. Señor, gracias, mi Padre, por la comunión que podemos tener contigo en todo momento. Gracias porque podemos orar como tu palabra nos enseña, sin cesar. En todo momento, Señor, tú prestas oído a tus hijos, y en esta tarde queremos exponer nuestros corazones ante ti y pedirte que hables a nuestras vidas, que confirmes o afirmes en nosotros, Señor, el llamado que has puesto en cada uno. Te damos gracias que podemos estar aquí. Queremos aprender de quién eres, Señor, cómo eres, cuánto nos amas, Señor. Aunque únicamente podamos rascar la superficie, queremos, Señor, estar delante de tu presencia y poder tener paz en ti, Señor. Al transcurso de esta vida, Señor, queremos saber y queremos estar seguros
de nosotros mismos, porque tú, Señor, lo has confirmado todo. Gracias, mi Padre, por esta tarde. Bendice tu palabra y que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe mientras atravesamos estos pasajes. En el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Ahora pueden tomar asiento, familia, otra vez. Continuamos con esta carta de los Corintios, agradeciéndole a Dios que nos permite aprender de su palabra y nos da la afirmación de nuestra posición en Cristo. Creo que esta es una verdad para todos, porque podría decir que aunque no todo el tiempo estamos viviendo como deberíamos, aunque somos llamados a ser santos como Pablo ya lo testificó, Dios nos ama incondicionalmente. Esto es importante a entender porque, hermanos, la vida del cristiano depende en su entendimiento de amor que el Señor tuvo para con nosotros. Juan 3:16, ¿qué dice? Que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios podemos entenderlo únicamente en la superficie, pero entendemos claramente por medio de la revelación del Espíritu Santo que Dios nos amó tanto como para morir por nosotros. Dios, creador del cielo y de la tierra, dejó su trono, conforme Juan nos dice, capítulo 1, versículo 12, para venirse a poner carne y habitar entre los hombres, y así dándonos la potestad de poder llamarle Señor. Venimos a ser sus hijos, como nos dice Primera de Juan. Tenemos que entender que por encima de todas las cosas Dios nos ama. Obviamente esto no es una justificación para poder aprovecharnos de la gracia de Dios como un barril sin fondo. Al cabo Dios nos perdona, podemos vivir de esta manera o de la otra no. Porque si eso está pasando en su vida, entonces tenemos un problema diferente. Pero como hijos de Dios tenemos que entender que vivimos en este mundo y aún estamos en esta carne pecaminosa. Y hay días que usted no se va a sentir muy cristiano. Hay momentos que vamos a equivocarnos. Y no estoy hablando de pecados predestinados, no planeamos, pero naturalmente pasa en nuestra vida. Pablo quiere entender antes de meterse a lo negativo, porque veremos, como ya les dije la semana pasada, un problema, varios problemas en esta carta desde el principio hasta el fin. Empezando del versículo 10 en adelante, veremos que hay un problema en la iglesia. Pablo quiere asegurarse antes de entrar a lo negativo, explicar lo positivo. Por eso le digo que entender quiénes somos en Cristo es como dicta la manera que vivimos. Si no lo entendemos, entonces usted y yo estaremos viviendo una religiosidad y confiaremos en que Calvary Chapel o en cualquier iglesia que usted vaya, que esa práctica lo va a salvar. Y eso está bien lejos de la verdad. Porque no hay religión, no hay iglesia, aunque Calvary Chapel, que lo pueda salvar. Únicamente hay salvación en Cristo Jesús. Nuestro trabajo es apuntarlo hacia Él. Darle su palabra para que lo guíe día a día. Pero Pablo quiere asegurarse que estos cristianos en la iglesia de Corintio entiendan quiénes son y también entiendan su llamado. El título de esta tarde, llamado a ser santos. ¿Por qué ese título? Porque veremos que Pablo nos dirá que no únicamente nos venimos a ser religiosos, hay algo que tiene que pasar. Podríamos confiar en nuestra oración, como dice Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvos. Great. Es el primer paso. Después de ese paso hay un segundo paso. Y ese segundo paso tiene fin hasta el día que estemos aquí en una cajita con velas y toda la cosa. Y así bien vestidos. El traje ese que, I don't know, no sé si ya compró su traje usted. Yo tengo el mío.
Cuando me recibí de pastor, me dice Pastor Paul, dice, Pastor Tony, cómprate el traje. En inglés le dice marry them and bury them. Porque en el traje ese mismo negro los casamos y en ese mismo traje negro los enterramos. Hermanos, es el único día. Nuestra santidad, de lo que estoy hablando, comienza, tiene un comienzo, pero el final aquí en esta tierra es hasta que estemos en esa cajita. Hasta entonces usted va a ser perfecto. Eso no quita la responsabilidad que la palabra nos da de ser llamados a ser santos. ¿Santos? Yes. Y yo sé que todos tenemos un concepto de lo que es un santo. No sé, yo pienso, I don't know, a lo mejor usted me puede corregir en esto. ¿Cuántos de ustedes con alzar su mano fueron creados en la iglesia católica? ¿Cuántos? ¿Nomás yo? Oh boy. Todos. Maybe un 99.9%. Entonces nosotros cuando escuchamos la palabra santos, ¿qué es lo primero que viene a su mente? Híjole, pues tengo que estar muerto para poder ser santo. Porque si se acuerda, cuando se muere un santo, lo canonizan, creo que es la palabra correcta, y luego tiene que hacer milagros ya que está muerto. Cuando alguien le reza, entonces la iglesia lo canoniza y dice, ok, Santo Manuel. No puedo usar el nombre de Manuel. Hermano, si no hace milagros, entonces no puede ser santo. Bueno, esa no es la manera que la palabra nos está hablando. Santo únicamente significa separado para Dios. Es lo único que quiere decir. Bueno, como cristianos tenemos que entender que somos llamados a ser separados del mundo para Dios, llamados a ser santos. Pablo va a enfocarse en los primeros versículos en esto, porque nosotros, usted y yo, así como la iglesia en Corintio, necesitamos entender nuestro llamado en el Señor. Si no, usted va a ser una persona bien religiosa y podrá saberse las palabras de Dios de Génesis hasta Apocalipsis, pero únicamente va a estar lleno de sabiduría, nada de corazón. Lo he dicho y lo continuaré diciendo no sé por cuánto tiempo, pero hay mucha gente que se pierde el reino de los cielos por 18 pulgadas. Why 18 pulgadas? Porque esa es la distancia entre su mente y su corazón. Hay mucha gente llena de sabiduría y le doy gracias a Dios por ellos, pero la sabiduría nomás dice la escritura que nomás puffs up, en inglés dice, se hincha nada más. No sirve de nada. Necesitamos tener una combinación entre conocimiento perdón, y nuestro corazón. Discúlpeme. Pablo quiere asegurarse de que la iglesia entienda su llamado. ¿Y por qué es importante eso? Porque si no lo entiende, va a continuar usted o la iglesia, no dirigiendo personalmente, pero voy a decir que vamos a continuar generalizando como la iglesia universal, viviendo de la misma manera, y no se va a ver la diferencia entre antes cuando no conocía al Señor como su Salvador y después. No, los cristianos se nota pero rápido, hermanos. ¿Por qué se nota? Porque ya ahora no queremos vivir conforme a nosotros nos agrada, conforme el sistema del mundo. Pero ahora, como somos llamados a ser santos separados, ahora tenemos que trabajar buscando la dirección de Dios en cada área de nuestra vida. Tenemos que dejar nuestra vieja manera de vivir, porque dice la palabra que con los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Todas las cosas anteriores o pasadas o viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y eso es muy importante en la vida de usted y la mía. Y ese es el proceso de santificación. El problema sucede es que a veces, ya sea como la iglesia en Corintio, empezamos a adoptar o empezamos a moldearnos, o más bien dicho, dejar que el mundo nos moldee y dictamos nuestra vida basada en lo que el mundo está haciendo. Primer problema. Segundo problema es que a veces pensamos que hemos llegado a la culminación. Ya me hice pastor, ya voy a la iglesia todos los domingos, ya enseño su palabra, ya qué sé yo.
y pensamos que ahí paramos. Eso está bien lejos de la verdad y es la mentira más grande del diablo que puede escuchar. ¿Por qué? Porque otra vez nuestra santidad completa no es completa aquí en la tierra, a menos de que usted esté aquí en la cajita, o yo también. Mientras tanto, hay muchas cosas en que trabajar. Usted, me imagino que usted solita o solito puede hacer una lista de todas las cosas que usted puede mejorar. Y si no, lea la palabra de Dios. Pablo les da la palabra porque quiere entender que los cristianos vean su vida en luz de la palabra, no en luz de ellos mismos. Ellos están viendo su vida en luz de ellos mismos. Y eso es un gran problema. So Pablo empieza diciéndoles que son llamados a ser santos. Pablo le recuerda esto a la iglesia en Corintio y también a todos nosotros. Y todo esto fue lo que cubrimos la semana pasada. Romanos 12, 1 al 2 dice esto, hermanos. Así, hermanos, dice Pablo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, ya siendo salvos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Note, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, porque es cristiano, naturalmente, ahora tiene que vivir apartado. Y luego el versículo 2 dice, no os conforméis o caigáis a este molde, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que probéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. También Pedro dice en primera de Pedro 1:16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. La lucha con la carne continúa. Pablo proclama el problema y también da la respuesta en Romanos 7:24 al 25. No se encuentra en pantalla, pero dice Romanos 7:24 al 25, miserable de mí. Este es Pablo. No sé si entiende a quién es Pablo. Yo no he visto ninguno de los discípulos aún como, no lo podría comparar en mis ojos carnales como a Pablo. Gracias a Pablo tenemos la mitad de la Biblia escrita. Este era un hombre celoso por hacer la voluntad de Dios, mas sin embargo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hace la pregunta. Gracias doy a Dios, dice, por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Cuál es el problema? Dice Pablo, miserable de quién? De mí. El problema somos nosotros. La solución, dice, doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. El problema y la respuesta. El problema soy yo. La respuesta o la solución es Jesucristo. Para poder quitar la carne y los deseos de la carne, tenemos que meternos a la palabra. Dice un hermano, en lugar de Facebook, get your face in the book. Dos cosas totalmente diferentes. Necesitamos alimentarnos, vivir intencionalmente para Cristo, y eso va a quitar todos los deseos de la carne. Mientras tanto, vamos a seguir luchando con las cosas de este mundo, y las cosas de este mundo únicamente se van empeorando. Por eso le digo, el cristiano cuando entiende que es llamado a ser santo, es fácil de identificar. ¿Por qué? ¿Cómo se conoce un cristiano? Bueno, le dije la semana pasada y lo repito. El placer ya no es nuestra vocación en la vida, como antes, sino nuestro servicio al Señor. Repito, el placer ya no es nuestra vocación en la vida, como antes, sino nuestro servicio al Señor. Pablo continuará anunciando el problema que en ese tiempo identificaba la iglesia. La iglesia tenía, para empezar, únicamente 18 meses que había iniciado, y tenía muchos retos y problemas. Usted se acuerda cuando recién venimos al Señor. No sé cómo era para usted, pero creo que para todos era igual. Hay un tiempo cuando de recién que nos convertimos, hay una alegría en nosotros, que todo
se me hacía personalmente excelente. Nada estaba mal. Dios había puesto todo en orden para mi vida y todo estaba cayendo en su lugar. Estaba tan emocionado que le he dicho una y otra vez a todo mundo que me encontraba, testificaba, oraba y andaba. Bueno, le digo, mi mamá no conocía al Señor. Iba y fui y le dije, mam, ¿a qué no sabe qué? Y ahora ya me voy a ir al cielo. Cálmate, hijo. Me dijo, ¿qué te pasó? Le digo, híjole, mam, conocí al Señor. Dice, ¿cómo? ¿A cuál Señor? Mam, el Señor, el creador del cielo y de la tierra, al Señor Jesucristo. El caso es que la historia continuó. Mi mamá nomás se rascaba la cabeza y dice, te me vas, hijo. Vámonos, ya te lavaron el cerebro. ¿No te acuerdas que tu abuelita nos dijo que si dejas la religión, que no te volvemos a ver más? Le digo, mamá, olvídese de eso. Vámonos al cielo. Usted necesita a Jesús. El caso es que me corrió por la puerta de atrás y luego yo me regresé por la puerta de enfrente. Hasta que mi mamá aceptó al Señor. Esto mismo pasó con mis hermanas y como quiera que sea una emoción que había en mi vida. Hermanos, ¿por qué para eso? ¿Se ha puesto a pensar? Ahora ya, ya nos creemos como, pues, Santa María o Santo, Manuel o, Santo Julio. Hermanos, la santidad debe de continuar. Necesitamos continuar con ese gozo de nuestra salvación. Porque si no podemos llegar a una área espiritual que nos está incapacitando de crecer en el Señor. Hay mucha gente, Pablo lo dice, cuando ya deberían estar comiendo carne, dice, todavía están tomando leche. Necesitamos ese crecimiento en el Señor. No podemos ser conformistas, porque si no, nunca podemos ejercitar el don o la habilidad que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Necesitamos crecer. Algo perfecto ejemplo con nuestros hijos. Hermano, Joshua tiene 18 años, ya. ¿Qué tal si todavía mi esposa se levanta en la noche y le calienta una tetera, y le cambia el pañal? Algo está mal con eso, ¿no? Lo mismo pasa en la vida espiritual. Si no continuamos creciendo en el Señor, hermano, no se ve bien. Yo sé que hay unos todavía afuera que nomás no pueden crecer, todavía andan ahí, como, I don't know, con los hidráulicos en los carros y toda la cosa esa, y no que eso esté mal, pero es tiempo de crecer. En el Señor tenemos que crecer, y eso es lo que debe suceder. La iglesia solo tenía 18 meses que había iniciado y tenía muchos retos y problemas. Pero el más grande problema de la iglesia de Corintio es que era mundana y no quería divorciarse del mundo y las cosas que le rodeaba. Se escucha como algo familiar. Hermano, lo que pasa en la iglesia, y no quiero decir en esta porque espero que no, pero generalmente podemos ver en la iglesia universal que está tan difícil de dejarnos, de a lo mejor de la pachanga, del baile o de las cosas que el mundo practica. Esta iglesia, y me encanta que lo encontramos en la palabra de Dios, porque a veces que podemos ver la palabra de Dios como un libro muy lleno de secretos, como dice la iglesia católica, que solamente un padre la puede entender, y no solamente el sacerdote o nosotros. Bueno, no voy a meterme mucho a la historia, pero no somos capaces de entenderlo. Hermanos, no es ningún secreto. La palabra de Dios es tan práctica que únicamente tiene que leerla. No necesita mucha interpretación. Interpretación que necesita el Espíritu Santo nos la da. Está clara. Le doy gracias a Dios por los problemas que están pasando. Pero la gente en aquel tiempo, la iglesia en Corintio, no quería divorciarse del mundo y las cosas que le rodeaban. Le digo que si se escucha familiar, es lo que pasa o está pasando en muchos lugares a transcurso de la iglesia. La mayoría de los creyentes no podían separarse del egoísmo, inmoralidades y la idolatría. Por esto fue necesario que Pablo escribiera esta carta, y que es tan serio que, dirigido por el Espíritu Santo, no solo una carta, pero dos. Y yo pienso, como los otros comentaristas que leí, que hay una tercera carta. Se le llama la epístola perdida, no la tenemos. Porque 1 Corintios 5:9, y si quiere ir conmigo, nomás para que no le digan y no le cuenten, porque a lo mejor le mienten. 1 Corintios 5,
versículo 9, dice esto. Mire, no está en pantalla, pero mire, 1 Corintios 5:9. Os he escrito por carta. Y obviamente si nos detenemos ahí poquito, ¿qué carta, Pablo? ¿Qué carta estás hablando? Esa sería la pregunta. Dice, que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los, absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque qué razón tendrá yo para juzgar a los que están fuera. No juzguéis vosotros a los que están dentro, porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Wow, ok. Pablo está hablando del problema porque aparentemente los corintios ya le habían escrito una carta a Pablo. Pablo la contestó y esa es la que no tenemos. Por eso los comentaristas le llaman la epístola perdida. Y pues el caso es que leyendo a esta carta, le fue necesario a Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribir estas 2 o 3 cartas. Porque era de urgencia, era un problema serio. 3 veces. Después, claro, la segunda de Corintios se le conoce como la carta severa, porque también es una carta correctiva. Vamos a aprender mucho de esto, pero le digo, Pablo quiere establecer primero quiénes somos en Cristo. 3 veces, 3 veces tiene que ser corregido. Estudiando la numerología bíblica, no sé si alguien ha hecho eso. El número 3 en la Biblia significa crecimiento y reproducción. Y eso era exactamente, o plenitud, y hay muchas otras cosas más. Y eso era exactamente lo que la iglesia necesitaba en ese tiempo. Ahora necesitaba crecimiento y reproducción. Le doy muchas gracias al Señor cuando veo estos versículos que es en Cristo donde encontramos nuestra justicia. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esto es tan importante, familia, porque le digo, si usted entiende cuánto el Señor lo ama, que vino a dar su vida por usted, entonces va a cambiar su vida otra vez. El punto que Pablo está haciendo es que quiere que la iglesia entienda. Por eso los primeros 9 versículos léalos una y otra vez en todo momento. Si está pasando por tiempos difíciles o de duda en su vida, lea estos versículos, porque Pablo identifica quiénes somos en Cristo. Sin embargo, otra vez, el problema más grande es que la iglesia en Corinto no quería despejarse de las cosas del mundo. Y creo que es importante conocer un poquito de esta ciudad de Corintio y de los problemas que enfrenta la iglesia. Déjame ver si tengo un pointer. No, ok. Corintio era una ciudad como ya dije antes, tenía mucho parecido al estado que ahora vivimos. Es más, Skip Heitzig, y creo que estoy de acuerdo con él, le puso esta carta Primera de Californians en lugar de Primera de Corintios, porque tenemos muchas similaridades de lo que estaba en esta ciudad. Sus similaridades eran y son centros financieros, porque ¿quién no se quiere venir a California? Y lo pagamos por el clima. Y fíjese, el costo de vivienda aquí está absurdo, está por arriba. Y muchos se van, pero más se vienen. Decía mi tío Juan se va y Antonio lo sigue. O al revés, Antonio se va y Juan lo sigue. Estamos en un estado que todo el mundo quiere venir. Corintio era algo parecido. Todo el mundo quería ir. Eran centros financieros. Todo el mundo se quiere mover de California otra vez por el clima y su estado financiero. Es donde un gran porcentaje hizo una intensa búsqueda de esto. Pero encontré que conforme Legislative
analysisoffice.gov dice que en California hay un promedio de 1.14 millones de millonarios. Esto es un 8.59% de toda la gente que vive aquí. Mucho dinero hay aquí. El caso es que, desgraciadamente ese 9% controla todo el otro 89% en todas sus decisiones. Hay mucha gente de mucho dinero, 1.14 millones en California nada más. También, esa es una comparación, son centros financieros. También sus similaridades entre Corinto y California son sus modas. ¿Qué quiere decir eso? Si aquí se empieza una moda, dele poquito tiempo y eso dicta cómo se van a vestir allá en México, cualquier país. Aquí empiezan las modas. Así ha sido todo el tiempo. ¿Por qué? Porque aquí es donde está la mula, el dinero. Era conocido en su moda. Corintio también, como en California, se comenzaron las modas y otra vez de ahí se mueven por todo el mundo. También su laxitud moral en todas áreas de la vida. La sexualidad, comportamiento, manera de vivir, orgullo. Aquí seguimos el sueño. You're living the dream, dicen. Casa, carro. Vivimos, dice mi hermano, en los esclavos unidos. Nos esclavizamos por las cosas materiales. En fin, eso es el lugar donde vivimos. Hay en abundancia de todo, sí, es verdad, porque es un lugar rico. Lo mismo pasaba en Corintio, para que puedan entender un poquito. Por eso se parecen tanto, porque los mismos deseos que había en la gente de Corinto eran lo mismo que hay en nosotros. Queremos, como en inglés dicen, keep up with the Jones. Queremos, si el vecino compró un carro, híjole, ese está bien brilloso. Y aunque el suyo tenga un carro un año de viejo, ya no huele a nuevo, ya huele a McDonald's nomás, I don't know. Ya queremos uno nuevo. Esa es la mentalidad que tenemos, desgraciadamente. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corintio. Por eso no se querían separar de las cosas que se practicaban ahí. Pero si vamos a entender un poquito más de Corintio, tenemos una foto de un mapa de Corintio. El primer mapa, ese. Primero que nada, estaba situado en dos cuerpos, en dos mares diferentes, en dos mares grandes, que es el Adriatic Sea en un lado y el Aegean Sea en otro lado. Entre medio había únicamente una pescuezo o una parte de tierra que se llama istmo, conocido como el istmo de Corintio. Ahora, este lugar, conectando esas dos pedazos de tierra, era casi una isla. Y cuando es casi una isla, no es una isla, pero es una península. ¿Qué quiere decir con eso? Que todos los barcos que venían conectándose de un mar de agua al otro tenían que pasar por el istmo de Corintio. Se llama el istmo ese pedazo de tierra, que son 3,5 millas aproximadamente. Podía sacarle la vuelta alrededor de Corintio, pero para darle la vuelta a esa península tenía que navegar 250 millas alrededor. El problema con eso es que tenía dos decisiones que tomar: o atravesaba Corintio o le daba la vuelta a 250 millas, 3,5 millas. Y el problema era esto: cuando llegaban los barcos pequeños, la única opción era que tenían que descargar su barco y luego, los barcos pequeños los ponían en rodillos y los jalaban 3,5 millas alrededor y lo ponían en el otro cuerpo de agua y luego continuaban su viaje. Si era un barco grande, lo descargaban todo, lo movían 3,5 millas, lo cargaban a otro barco y continuaban su viaje. Ahora, eso es, las decisiones eran únicamente o descarga o le da la vuelta. Los marineros en aquel entonces tenían un dicho que decían que si vas a rodear de Corintio, es importante escribir tu testamento. ¿Por qué decían eso? Porque había muchas aguas encontradas en estos dos cuerpos
que pegaban alrededor de piedras por todo alrededor de esta parte de Corintio. Y lo que hacían, destruían barcos. Yo no sé si alguien aquí ha ido a Cancún, pegado a Islas Mujeres, hay un lugar que le llaman la licuadora. ¿Por qué la licuadora? Porque las olas vienen de un lado y de otro y hacen, haga de cuenta, una licuadora. A nosotros lo experimentamos accidentalmente. Y donde nunca hemos ido, nos fuimos y me puse, yo renté un barquito para sacar a mi familia. Híjole, ya nos andaba. Ahí andamos en la licuadora. El caso que no vaya usted, si no sabe, no vaya. Ya no andaba para salirnos de ahí. Y yo obviamente como el líder de la casa, me decía mi esposa, ¿está bien? Todo está bien, mujer. Y yo acá orando, volteando la cara para el otro lado, Señor, sácame de esta y no me vuelvo a meter. ¿Cuántas veces ha orado usted esa oración? ¿Verdad? Así estaba yo. Bueno, la gente en aquel tiempo, los capitanes decían, aquel que le rodea a Corintio tiene que escribir su testamento, porque las olas que había destruían barcos. El problema es esto, la ciudad se apoderaba de eso y era una ciudad que traía gente por los dos lados del puerto, de un lado y de otro lado, porque atravesaban por ahí. Muchas cosas pasaban en eso. Usted diría, ¿por qué no le sacaban la vuelta o por qué no hacían algo para atravesarse? Bueno, primero, creo que fue Nerón quien empezó a hacer un canal, y la siguiente foto enseña que este canal se empezó en aquel entonces, no fue terminado hasta el 1893 por King George el primero de England. Se tardó, bueno, puede decir que apenas lo acabaron ayer. Entonces ya ahorita usted hasta el día de hoy puede pasar por el canal Isthmus en Corintio. Ahora, ok, great, muy buena historia, y eso es para darle una poquita información. Esta ciudad era una ciudad griega, estaba ubicada como 8 kilómetros o 4.9 millas al sudoeste actual del canal que cruza el Istmo de Corintio, que es el que está viendo en pantalla, con un cuello de tierra, ya le dije que de 3 millas y media. Al sur había un monte de 550 metros de altura con laderas abruptas. En esta cumbre, esta montaña, estaba el templo de Afrodita, que tenía 1000 sacerdotas, eran prostitutas, que mantenían el templo prostituyéndose y visitando a Corintio. Imagínense, I don't know, si usted ha ido a Las Vegas, la ciudad que nunca duerme, San Francisco, algo parecido, así estaba, es lo que afrontaba a la gente. Y le digo todo esto para que vean los problemas que los trae a donde nos encontramos ahora. Corintio, otra vez le digo, era una conexión terrestre entre Grecia por el norte y Peloponese en el sur. Y otra vez, si no quería pasar por Corintio, tenía que dar la vuelta 250 millas. Esto era muy peligroso, ya le dije. También el hecho de que la ciudad tenía puertos en los dos golfos le hacía muy importante y muy rica. Como el canal que enseñé no existía en tiempos antiguos, los barcos pequeños, ya le dije lo que hacían, se descargaban y se movían de un lado a otro y viceversa. 3 millas y media o 250 millas alrededor era su decisión. El canal otra vez fue empezado por Nerón y terminado por King George o el rey Jorge, número 1. Era una ciudad muy poblada, llena de toda riqueza y placer mundano. Otra vez como Las Vegas, New York, San Francisco. La más baja acusación que se le podía hacer a una persona era llamarle Corinto. Es más, las obras de teatro que se hacían siempre batallaban para poder encontrar quién jugara el papel de Corinto, porque nadie quería, porque eso ilustraba un hombre que estaba fuera de control, un hombre borracho, mujeriego y de todo placer imaginario que había en el mundo. También Corintio se enorgullecía de ser una ciudad filosófica. Muchos maestros itinerantes promoviendo sus especulaciones.
Desafortunadamente este alcance filósofo era aplicado al evangelio de Cristo por algunos miembros de la iglesia, causando una gran división, más bien dicho, 4 divisiones. ¿No les suena parecido como ahora cuando estamos? El pastor habla re bien, I don't know, el hermano ya es, I don't know, y la gente va siguiendo personajes o hombres en lugar de seguir a Cristo. Que Dios no nos permita llegar a esa posición, porque nosotros como líderes tenemos que entender que nuestro trabajo es apuntarle a Cristo, no a ningún hombre. Y le doy gracias a Dios por esa mente que pone en nosotros. El caso es que la iglesia en Corintio se movía de esta manera, se dividía porque imponía esta práctica, este conocimiento filosófico, y lo aplicaban al evangelio de Cristo. Y otra vez algunos miembros de la iglesia, causando una gran división. La congregación se componía de diferentes pensamientos, de escuela. En lugar de estar unidos por el mensaje del evangelio, estaban separados. Y no les suena conocido, porque eso es lo que pasa. Se dice que solo los tiempos han cambiado, pero los problemas y las personas son los mismos. En inglés siempre he escuchado decir, if it's news, it's not new. And if it's new, it's not news. En español diríamos, si son nuevas no son noticias, y si son noticias no son nuevas. ¿Se ha dado cuenta? Todo regresa para atrás. ¿Quién tiene aquí todavía pantalones de campana en la casa? No los tire, porque le aseguro que pronto van a regresar. Las corbatas, los pantalones, fíjese cómo está. Ya las muchachas ya no saben, ya se están regresando a tiempos pasados. Eso pasa. Si yo lo he visto en mi edad, me imagino que ustedes, en diferentes lugares y más edad lo han visto. Todo regresa igual. No hay nada nuevo bajo el sol, dice el escritor de la palabra, Eclesiastes. No hay nada nuevo bajo el sol. Nomás los tiempos cambian. La gente, el problema es el mismo, decía el comercial de Pepto Bismol, ¿no se acuerdan? Decía, dolor estomacal. Bueno, no le voy a decir todo el comercial. El remedio es el mismo. Para nosotros el remedio es Cristo, para lo que estamos viendo. Porque esta gente, híjole. Pablo escribió esta carta a los romanos, que ya terminamos, en Corintio. Y me imagino que era como que si estuviera viendo por una ventana todos los pecados que se promovían a su alrededor. Solo puedo imaginarme cómo le dolería a Pablo, así como al Señor le duele ver cómo la iglesia hace lo contrario de lo que la palabra nos enseña. El hombre siempre ha pensado que tiene un mejor plan que Dios. Creo que nosotros a lo mejor en su tiempo lo hemos vivido. Lo hemos vivido de muchas maneras. A lo mejor usted después de años puede entender lo que no entendía antes. Señor, si únicamente me dejas casarme con Lupe, todo va a estar bien. Y a los 20 años ve a Lupe, ¿no le da gracias a Dios que no le dejó casarse con Lupe? Hermanos, el Señor sabe mejor que nosotros. Pero el hombre siempre ha pensado que sabe más que Dios, que tiene un mejor plan que Dios. Es el error más grande que cometemos. Isaías 55, 8 y 9. Esto es lo que Dios dice de nuestros pensamientos y de Él. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos, note qué tan distanciados están los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos, más que vuestros pensamientos, mis pensamientos, más que vuestros pensamientos. Hermano, hasta ahorita no le hemos podido, el hombre no ha podido llegar hasta el tercer cielo. Para abajo, lo máximo que ha llegado el hombre son 7 millas abajo. No podemos entender, no podemos pensar que tenemos ese plan, un mejor plan que Dios, porque es el problema. Y eso es lo que pasa con el hombre.
cuando dependemos de la sabiduría del hombre, adoptando el estilo de vida del mundo, vamos a tener problemas. Y para ustedes que ya los han vivido y yo también, lo entendemos. Porque a veces, escuchamos el plan de Dios y la palabra de Dios, venimos a la iglesia, escuchamos los consejos de Dios. Y nosotros, claro, con un mejor plan que Dios, vamos y aplicamos nuestros pensamientos y lo que yo quiero hacer. Hermanos, ¿qué nos pasa? Es cuestión de tiempo. Cuando entendemos que Dios tiene la última y la primera palabra, a nosotros en nuestra sabiduría mundana pensamos que sabemos más que Él. El tiempo se encarga de regresarnos. Y eso es lo que hay que evitarnos, todo eso, porque a veces hacemos las cosas más difíciles para nosotros mismos. Hermanos, si no podemos rascar la frente así, ¿por qué tenemos que hacer esto? No hace sentido. Es las mismas de las cosas de Dios. Está bien fácil, es más fácil obedecer a Dios que a su sabiduría, que su conocimiento. Dios sabe mejor que nosotros. Pero el hombre siempre ha adoptado este estilo de vida del mundo y va a tener problemas. Y para poder ayudar a los corintios, aquí Pablo escribe esta carta habiendo estado ya en Éfeso. A Pablo le llega una carta primero. Pablo dura 1 año y medio en Éfeso, en Corintio, y luego se va a Éfeso y dura 3 años y medio. Cuando llega ahí, le llega una carta. Y aparentemente, como ya leímos en 1 Corintios 5:9, esta es la segunda carta que le llegaba. Recibe una carta de Chloe, de la hermana Chloe. Pobre hermana Chloe, a lo mejor no quería que nadie se diera cuenta. Y Chloe le escribe para recordarles de su llamado en Cristo y trata con los problemas que está pasando la iglesia. ¿Cuáles son los problemas? Bueno, división o divisiones, sexualidad, comida, reuniones como iglesia. Y otro problema que tenían es que estaban dudando de la resurrección. Pablo en cada sección que vemos describe el problema y luego da una historia de cómo se relaciona con el evangelio. Y así les enseña a ellos y a nosotros cómo no están viviendo lo que creen. Y su propósito es no solo a lidiar con los problemas que están causando, pero les quiere enseñar cómo vivir todas las áreas de su vida a través del lente del evangelio. Quiere saber si algo le duele o tiene un problema de relación, enfermedad o lo que sea. Hermano, aquí está la solución. Es lo que Pablo quiere que entiendan. Quiere que vean su vida a través del lente del evangelio. Aquí está. Me recuerda la historia de Henry Ford. Henry Ford va manejando y se encuentra un carro ahí quebrado en la orilla del camino. Es un Ford, obviamente, probablemente un Model T, I don't know. Y luego el hombre está ahí con el cofre levantado, moviéndole, y no lo puede echar a andar. Se para esta limusina, se baja Henry Ford, dice: hey, ¿me permites darle una chequeada? Dice: este anda bien entacuchado, ¿qué vas a ver? Se baja el hombre, le da unas meneadas ahí, dice: préndelo. Prende el carro así. Hermanos, a veces nosotros, sabiendo quién es nuestro creador, queremos arreglar las cosas por nosotros mismos. Es mejor dejar al creador que se encargue de todo eso. Pablo quiere asegurarse de que toda la iglesia en Corintios, así como nosotros, porque dice a todos por donde quiera que nombran el nombre del Señor Jesucristo, entendamos esto, que tenemos que ver la vida por el lente del evangelio. Seguir a Cristo en esa atmósfera significa dejar todas las prácticas aceptadas por la cultura que nos rodea. Si no hacemos eso, hermano, vamos a seguir teniendo problemas. ¿Qué es lo que le está pasando a la iglesia? Quieren vivir, como les dije la semana pasada, straddling the fence, decimos en inglés, con un pie a un lado de esta barda en el mundo y con este pie en la iglesia. No podemos hacer eso. Dios no puede ser engañado. Únicamente nos estamos lastimando. ¿De qué nos sirve estar perdiendo tiempo aquí sentados nada más, cuando afuera puede alcanzar el mundo, o cuando debe de estar sirviendo a Dios?
No podemos hacer eso. Decida hacia quién va a servir. Pero le animo que sirva a Cristo, porque es lo mejor. Quiere vivir eternamente. Todos vamos a vivir eternamente, pero ¿dónde pasará su eternidad? En el cielo, en el infierno, depende de su decisión por Cristo. Pablo quiere que entienda que seguir a Cristo significa dejar la atmósfera, las prácticas aceptadas por la cultura que nos rodean. Esto representa a los nuevos creyentes toda clase de problemas y tentaciones viviendo en Corintio. Algo importante notar, creo que era una iglesia nueva, 18 meses únicamente, tenía mucho que aprender. Y tenemos que darle gracias a Dios que usó a la iglesia de Corintio para poder hablarnos y enseñarnos, lo que pasa cuando adoptamos las cosas de este mundo. Pablo quiere que entendamos cómo resolver estos problemas, porque estos problemas similares que estaremos viendo en esta carta suceden el día de hoy. Hay tanta pregunta en la iglesia. Cuando, yo crecí en el evangelio y vi muchos movimientos de toda clase de cosas. Estudié 2 años la historia de la iglesia, las manifestaciones del Espíritu Santo. Tanta cosa y tanta pregunta surgía en mi cabeza que nadie la podía contestar. Pero necesitamos saber. Por eso, 1 Corintios, veremos todas esas prácticas, cómo debe conducirse una iglesia. Pablo empieza a eliminar las divisiones, porque Dios nos ha llamado a ser un cuerpo, una iglesia universal. No nomás porque somos Calvary, somos mejores que aquí hay vida, Pan de Vida o de ninguna otra iglesia. Somos exactamente igual. Dios nos ha llamado a ser una sola iglesia. Esta es lo que tenemos que aprender nosotros como líderes. Pablo describe, empieza en el versículo 1. Maybe ya es hora de irnos, ¿verdad? Un día mi sueño, otra vez siempre lo he dicho, vamos a quedarnos hasta que alguien se caiga del segundo piso. Tenemos que ser sensibles al tiempo, porque entiendo que ya alcanzo a oír tripas y queremos que mantenga lo que aprende, porque si le quedamos aquí 3 horas y media, pues se me van a quedar dormidos y eso no está bueno. Ya tiene una buena base, ahora sí agárrese, porque de aquí para arriba o de aquí para abajo nos vamos a ir bien rápido. ¿Qué les parece si oramos? ¿Sí? Si puede pasar al grupo de alabanza, por favor. Vamos a dejarlo aquí y luego ya, hay tanta cosa que cubrir, hermanos. De verdad que me gustaría pasar muchísimo tiempo más, pero por causa de tiempo vamos a honrar nuestro orden de servicio y vamos a orar y luego otra vez continuamos con parte 3 la próxima semana.